Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Cifras oficiales apuntan que en México 4 de cada 10 personas que están en la cárcel no han sido sentenciadas. Es decir, están privadas de la libertad, pero su caso no ha sido resuelto. Hoy hablaremos del plazo razonable a partir del enfoque del trabajo que realiza la Defensoría Pública Federal. Soy Verónica González. Comenzamos. Hoy está con nosotros el licenciado Moisés Terán Amaya, director de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Verónica? Gracias por la invitación. Pues cuéntanos, ¿quién es Álvaro? Obviamente no es el nombre real de este personaje, le vamos a llamar así para proteger sus datos personales, pero cuéntanos su contexto familiar, quién es él, a qué se dedica. Ok, pues mira, Álvaro es una persona que vive en la Ciudad de México. Él tiene en la fecha que fueron los hechos, tenía la edad de 54 años de edad. Él es padre de dos hijas menores, vive con su pareja, ya tienen mucho tiempo viviendo en una habitación de 13 años, tienen ahí rentando en la alcaldía de Iztapalapa. No estaban Él se casados, dedica, no estaban casados, digamos, eh, concubinos. digamos, sí, son concubinos, así es. Ellos tenían una relación nada más. Sin embargo, bueno, él siempre estuvo al pendiente de sus hijas, e incluso él, pues no es padre biológico de las hijas, pero él siempre ha sido responsable por los alimentos y por todas las cuestiones de sus dos hijas menores. Él se dedica a la hojalatería de vehículos. Él es pues, su oficio. Él tiene ya también muchos años desempeñando este oficio, más de 40, perdón, de años en este Dedicado a la oficio. hojalatería. Así es, entonces digamos lo que es una persona que se ve involucrada en unos hechos que desafortunadamente le implican hasta el día de hoy estar privado de su libertad en un reclusorio de la Ciudad de México y pues afortunadamente creemos que vamos a tener un buen resultado en este asunto. ¿Qué es lo que sucede con Álvaro? ¿De qué delito se le acusa o cómo es? Narranos un poco qué fue lo que sucedió, en qué momento se ve involucrado en un proceso judicial. Bueno, te comento de manera muy sencilla y muy rápida cuáles fueron los hechos. A él, junto con otra persona, se les acusa de haber privado de la libertad a un servidor público que estaba repartiendo leche Liconza. Él, desde el momento de su detención, ha negado los hechos. Él siempre ha mantenido esa versión que él no fue quien cometió este delito y desafortunadamente pues ahora, como te comenté en un momento, pues él está privado de su libertad en un reclusorio de la Ciudad de México y pues está eh, bajo un procedimiento, él ¿Qué? fue vinculado al A proceso. proceso. ¿En qué año ocurre esto? Digamos, para tener el Sí, contexto, si le aplica ya este nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y por otro lado, que nos menciones esto de que privaron de su libertad presuntamente a un funcionario, ¿qué delito sería y a qué situación se enfrentaba? O sea, este delito, ¿cómo se sanciona? sí, mira, pues los hechos ya es con el nuevo sistema, los hechos fueron en junio de 2018, ya con el sistema acusatorio, ya digamos en la Ciudad de México, y el delito que se les imputa pues es el delito de secuestro express. Es un delito que está muy Es penado un por la delito ley, grave, ¿no? tiene penas. Sí, es un delito que además amerita la prisión preventiva oficiosa y es por eso que Álvaro está privado de su libertad. Eso lo explica. Pero como te comento, Sí, eso lo explica todo en un primer momento, ¿no? Se tiene que quedar en prisión preventiva porque se trata de un delito grave. Pero ¿qué ocurre? Cuéntanos qué ocurre en las primeras audiencias, cómo se desarrollan. pues mira, es un asunto desafortunadamente muy complejo porque ha habido o fueron más de 10 audiencias en el fuero local. Y explico un ¿Por qué? poquito el contexto. Al momento de que los hechos que presuntamente cometió Álvaro, él es puesto a disposición junto con la otra persona
en la Fiscalía de la ¿Y Ciudad la de otra México. persona no la conocía a él? O sea, No, no. O sea, dos desconocidos acusados de un delito. De acuerdo, entonces los llevan a la Exactamente. Fiscalía. Y un delito Muy grave. muy penal, muy grave. Entonces, a ellos los llevan a la Fiscalía de la Ciudad de México, a la Fiscalía Antisecuestros, que está en Azcapotzalco. Empiezan a tomarles sus declaraciones y pues los ingresan ya a un reclusorio de la Ciudad de México. En la audiencia inicial, que es la audiencia para que ellos, bueno, se les resuelva su situación jurídica, pues empiezan con el tema de la formulación de la imputación, que es pues hacerle de conocimiento los hechos que se le están imputando, como su nombre lo dice, y pues el juez estima necesario que se vincule a proceso. Sin embargo, te comento, estas dos personas, una de ellas, que en este caso es la otra persona, que digamos es la coprocesada de Álvaro, tenía un defensor particular. Álvaro siempre ha tenido una defensa pública, ya sea de la Ciudad de México y posteriormente con nosotros, pero siempre ha tenido defensa pública. Empezamos con el tema de diferir las audiencias. En un primer momento, el defensor particular de la otra persona solicita pues la duplicidad del término para que, así es, para que se resuelva su situación jurídica. Entonces empezamos con este tema de empezar a diferir las audiencias. Entonces se llevan 10 audiencias. 10 audiencias. ¿En qué plazo? Así ¿Cuánto tiempo? En más de 9 meses. Eso es muchísimo, abogado. Fíjate, vamos a hacer una pausa para que nos sigas contando esta historia, pero nos quedamos en esta parte. Qué lamentable que cuando este sistema de justicia penal acusatorio trata de que todo se resuelva más rápido, de una parte se hace que dure más, ¿no? Y todavía no sabemos como cuáles eran los objetivos para alargar este procedimiento. Vamos a hacer la pausa y de regreso seguimos comentando sobre este caso de Álvaro. No se vayan, regresamos. Hasta el cierre de 2019, más de 63,000 personas que estaban en prisión no tenían sentencia, es decir, aún no habían sido declaradas culpables del delito por el que fueron acusadas. 59,948 son hombres y 4,131 mujeres. A todos ellos les fue dictada como medida cautelar la prisión preventiva. 42,7% de ellos estuvo más de un año en espera de que su situación legal fuera resuelta. En total, en 2019, 180,102 personas estaban privadas de la libertad, internas en centros penitenciarios federales, al igual que 1,432 adolescentes en centros especializados de tratamiento o internamiento. Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, el Estado de México y la capital del país concentraron el mayor número de personas privadas de su libertad y de menores en centros de internamiento. Ya estamos de regreso, qué bueno que siguen con nosotros conversando sobre el caso de Álvaro. Ya nos contabas cómo es que lo detienen por el tipo de delito, él queda en prisión preventiva porque lo están acusando de un secuestro express, comienza el procedimiento y se alarga. Desde que inicia, 10 audiencias y no se resuelve nada. ¿Qué sucede después, abogado? Pues mira, seguimos con el tema de el alargamiento del procedimiento. Se empiezan a diferir las audiencias. La otra persona que está coprocesada con Álvaro tiene 3 cambios de defensor particular, lo que hace evidente que el procedimiento se alargue, porque ya cuando ves las audiencias, pues analizas la forma de actuar del defensor, y la mayoría, cuando la primera audiencia, siempre piden el diferimiento, porque no están impuestos de la carpeta. Porque no saben. Entonces empieza... Sí, porque no conocen el asunto también. Entonces empieza con el diferimiento de las audiencias. Te digo, 7 jueces de la Ciudad de México conocen el asunto. Entonces eso también vuelve muy complicado y hace que se dilate muchísimo el procedimiento. Y mientras tanto, ¿qué sucedía con Álvaro? ¿O en qué momento llega el asunto con ustedes? Estábamos en el fuero local, pues, ¿no? Estábamos con jueces de la Ciudad de México. ¿Qué pasa después? Exactamente. Mira, después, en la 10ª audiencia, el último defensor particular del coprocesado hace un argumento en el cual establece que pues el asunto ni siquiera tendría que estar en la Ciudad de México, porque la persona a la cual en este caso supuestamente se privó de la libertad,
y en la camioneta que se usó para supuestamente también privarlo de la libertad son pues de una empresa de una entidad federal, claro. Y entonces el asunto ya es del fuero federal. ¿Ahí entran ustedes? Así es. En un primer momento se lleva una audiencia, que es una audiencia de convalidación de actuaciones, es decir, el juez federal convalida todas las actuaciones que se hicieron en un primer momento. Te digo, ya más de 10 meses que estas dos personas están privadas de la libertad. La jueza federal, jueza de distrito, establece que se convalide las actuaciones, pero ahí es cuando ya de la Defensoría Pública Federal, a través de sus defensores, ya empezamos a... ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cómo establecen ustedes la estrategia legal que finalmente le va a resultar en una verdadera defensa adecuada, no como venía ocurriendo? Pues mira, sí, nosotros nos abocamos a estudiar el asunto, primeramente, y ya posteriormente, como tú me lo dices, establecemos una estrategia de defensa, en la cual pues era evidente que el plazo que ya estaba pues ahora sí excedido. Ya después con nosotros, ya cuando llega con nosotros, él ya tiene más de 2 años. 2 años. Imagínate, 2 años de prisión preventiva, en el cual pues ya nosotros, la estrategia de defensa es pues solicitarle, en este caso al juez de control, bueno, en este caso el del federal, la solicitud de modificación de la medida cautelar. Claro. Es decir, se le cambie la medida de prisión preventiva por otra menos lesiva. ¿Y qué importante esto, abogado? Porque hay que recordarle a la audiencia, a nuestros amigos de Justicia TV, esta persona era el sostén económico de su familia. O sea, su esposa y sus 2 hijas dependían de él y ya llevaban 2 años sin este sostén económico. ¿Qué es lo que sigue entonces? ¿Qué le responde el juez? Pues el juez en un primer momento nos dice que no. ¿Les niega? Dice que sí, niega esta solicitud, argumentando que es un delito de prisión preventiva oficiosa, es decir, no se puede modificar. Nosotros recurrimos a esta determinación, en la cual pues, nosotros damos ya argumentos también enfocados en materia internacional y pues reforzándolo con algunas resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana en el tema de prisión preventiva oficiosa. Y pues después de también ya varios meses, y esto también derivado por la pandemia que estamos viviendo, el asunto pues ya está en revisión, está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, abogado, te quiero parar un momentito aquí para que hablemos justo de cómo es que este asunto pudo llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. Vamos a hacer una pausa. Antes vamos a ver qué opinan estudiantes de Derecho de universidades de toda la República en los casos en que las personas están en prisión más de 2 años sin que se les dicte una sentencia. Vamos a ver qué opinan. Considero que aquí las partes juegan un papel muy importante, puesto que tienen facultades para ejercer diversas peticiones desde que inicia el proceso, y si este se queda dormido es porque ninguna de ellas se está promoviendo como se debe. Pero esto no quiere decir que el hecho de que transcurra el tiempo un posible secuestrador salga en libertad. Considero que la Corte tiene que tomar en cuenta la responsabilidad de la eficacia del defensor en delitos de naturaleza grave, para así dar la respuesta correspondiente a las personas que se encuentran en prisión. Para mí y en mi opinión resulta lesivo el hecho de que una persona cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida se le siga privando su libertad más allá del tiempo establecido constitucionalmente, y que este acto inhumano, injusto y perjudicial no solamente impacta en él, también impacta en su familia e incluso en la víctima del hecho delictivo. En razón de que la Constitución Federal, en su artículo 20, apartado B, fracciones 7 y 9, dispone como máximo 2 años de la prisión preventiva, se tendría que analizar en cada caso concreto si se ha excedido el plazo de los 2 años por el ejercicio del derecho de defensa del imputado. Pues en mi opinión, solo el ejercicio a ese derecho justifica razonablemente que una persona esté en prisión preventiva más de 2 años sin que se le dicte sentencia.
En este caso, pues tenemos que realmente nunca olvidar nuestros principios ni nuestros valores y aplicarnos de cierta forma a conforme la ley, pero de cierta forma que sea eficaz. ¿Por qué? Porque una persona no puede estar en prisión tanto tiempo en espera de un juicio, porque precisamente se han dado los casos de personas inocentes y se violan los derechos y esos pilares que ya mencionamos, que es la igualdad, que es la libertad, se vienen abajo, y que es una falta de respeto a los sistemas judiciales porque precisamente no se aplican como deben de ser. Es obvio que hay una violación a un derecho humano como lo es el acceso a la justicia. Conforme al artículo 14, 16 y 17 de nuestra Constitución, voy a hacer énfasis en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales, que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Necesitamos que nuestras autoridades se apeguen a nuestro marco legal. Considero que de esta manera se solucionaría el problema. Ya estamos de vuelta con el tema de Álvaro. Licenciado, entonces llevan este asunto a la Corte. Sabemos que no todos los asuntos pueden llegar al máximo tribunal. ¿Qué requisitos vieron ustedes o qué aspectos vieron ustedes en este asunto para poder llevarlo a la Suprema Corte? Pues mira, hay algunos asuntos, como bien lo dices, que se tienen que destacar para que un asunto llegue a nuestro máximo tribunal. Uno de ellos es la trascendencia en que se emita un fallo relacionado a este tema. Lo que nosotros estamos haciendo valer desde el inicio de la solicitud de la modificación de la medida cautelar es la interpretación que se le debe de dar a esta garantía que todos tenemos de ser juzgados en un plazo razonable. La propia Constitución habla de 2 años, salvo, porque tiene una salvedad, que se trate de ejercicio de defensa. En este caso, en específico, es evidente que no es en ejercicio de defensa. Es por una cuestión burocrática, si lo queremos ver así, que ha permeado y que ha afectado en este caso a Álvaro. Licenciado, entonces, si la Constitución ya establece este plazo de 2 años, ¿por qué él ya lleva 3 años? Y como tú ya me explicaste, no tiene que ver con esta limitante. Pues es lo que estamos haciendo valer, que no se debe a un ejercicio de defensa, que establecer, bueno, o que mejor dicho, que se haga valer esta garantía que se está consagrada en la Constitución, del plazo razonable que todas las personas tenemos. No hace una distinción la Constitución, se trata de delitos por prisión preventiva oficiosa o no. Esa es la gran incógnita que nosotros le estamos planteando a la Corte, que nos resuelva para que establezca un criterio en el cual nos diga cuáles son los lineamientos que se deben de seguir para que una persona pueda acceder, en este caso, a una modificación para que siga su proceso en libertad. Entonces, es un tema muy importante. Hay criterios de los tribunales colegiados que son contrarios a lo mismo que establece la Constitución. Entonces, por eso, esos argumentos que nosotros estamos vertiendo es lo que hace que el asunto llegue, en este caso, a la primera sala de la Corte. Bien, entonces ahí es donde se va a establecer este criterio. Mientras tanto, más o menos, ¿cuál sería el plazo? O sea, sabemos que la Corte tiene sus tiempos para resolver. Pues mira, ahorita también por el tema que estamos viviendo de pandemia, pues estamos trabajando de manera conjunta para que se pueda resolver lo más pronto posible. Pero pues bueno, eso sí ya depende de la Corte, no sabemos cuándo vaya a resolver. En qué momento se resuelva. Ahora, este criterio que establezca la Corte le va a beneficiar, por supuesto, va a resolver este asunto de Álvaro, pero ¿beneficiaría a más personas? Así es. Sí beneficiaría a todas las personas que están en el supuesto que, pues bueno, están ya excedidas
en el tema de prisión preventiva de más de 2 años y que no se les ha dictado una sentencia. Por eso es que es muy importante este criterio o esta resolución que emita la Corte, porque bueno, puede beneficiar a muchas personas que están en el mismo supuesto. ¿Cómo es que están realizando ustedes este trabajo? Porque llama mucho la atención justo eso, ¿no? A partir de un caso, llevarlo al máximo tribunal, que se establezcan estos criterios jurídicos y que cada vez más personas se beneficien, pues, en hacer valer sus derechos, en este caso, no estar demasiado tiempo en prisión preventiva. ¿Ustedes cómo lo están haciendo desde el Instituto Federal de Defensoría Pública? Pues mira, como al principio del programa lo mencionaste, yo soy parte de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Defensoría Pública Federal. Somos una unidad de nueva creación. Con esta administración se crea la unidad y nuestra función principal es eso, que llevar asuntos relevantes o litigios estratégicos que puedan generar un criterio que repercuta a todas las personas, como lo han establecido en este caso algunos personajes de la Corte y del propio instituto. Lo que nosotros hacemos es defender desafortunadamente o afortunadamente a las personas que no pueden acceder a un defensor privado. Entonces nosotros defendemos a las personas más vulnerables, defendemos a las personas que no cuentan con los medios para poder acceder a un defensor privado, pero pues nosotros lo hacemos de la mejor manera posible, tratamos de llevar asuntos también en materia internacional, nosotros no nos quedamos en los ¿Te recuerdas tribunales, algunos otros casos que ya han sido resueltos por la Corte? Porque sabemos que ya se han establecido criterios a partir de asuntos que la Defensoría Pública Federal ha llevado al máximo tribunal. Es. Mira, pues en específico tenemos ya 3 contradicciones de tesis que se han resuelto por nuestra Corte, en la cual quien denuncia esta contradicción de tesis, es decir, que hay criterios encontrados sobre un tema, ha sido la Defensoría Pública Federal. Es por primera vez en la historia de la Defensoría se ha logrado que ya se tengan jurisprudencias. Ya tenemos una jurisprudencia en sistema acusatorio, tenemos una jurisprudencia en sistema tradicional, tenemos también una jurisprudencia en materia de juicio mercantil, porque, bueno, agregando un poquito, la unidad de litigio estratégico en derechos humanos no únicamente se enfoca al tema penal, también nos enfocamos al tema de asesoría jurídica en el instituto, que ve temas como mercantil, civil, administrativo. Familiar, ¿no? Así es, ahora recientemente también laboral. Entonces nosotros somos una unidad que tiene varios temas y estamos desempeñándonos también en otras áreas. Licenciado Moisés Terán Amaya, pues te agradecemos mucho que hayas estado en el programa de hoy por compartirnos la historia de Álvaro, pero sobre todo porque vemos estos esfuerzos del Instituto Federal de Defensoría Pública para que no solamente se protejan los derechos de una persona que promueve un amparo, sino que con estos criterios que dicte la Corte, todos como sociedad salgamos beneficiados. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, y ahora quiero preguntarte, tú en tus ratos libres, ¿qué lugares culturales acostumbras visitar? Pues mira, a mí me gusta mucho el museo que está en el Castillo de Chapultepec. Cuenta ahí pues, de manera muy rápida y muy sencilla y con cosas la historia de nosotros. Entonces me gusta mucho el Museo del Castillo de Chapultepec. Es muy bonito, comparto ese gusto. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Gracias. También gracias a ustedes. Ahora quédense para conocer un poco más de la riqueza cultural de nuestro país. Soy Verónica González. Hasta la próxima. Les saludo desde el sur de la Ciudad de México para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez a través de la obra de Santiago Arau. Vamos a conocerlo. Entraba al cuarto oscuro y esa era mi pasión. Me encantaba. Entonces, siempre hubo un primer enamoramiento, pues, cuando vi que se reveló, apareció, cuando vi la primera cámara digital, cuando vi el primer dron, no sé, así arranca mi carrera en 95 en la preparatoria, sin saber que me iba a dedicar a esto. Yo crecí sin internet, o sea, la primera vez que me conecté a internet tenía 15 años. Entonces eso hace que también tenga estos dos mundos, que tenga el mundo de esta última frontera de fotógrafos que hay previos a lo digital, y que ahora además sea la primera generación que puedo tomar fotografías con un dron,
que si yo te digo, y nos vamos al pasado cuando tenía 15 años, tomar una fotografía con dron, con un teléfono, o sea, era impensable. O sea, James Bond lo hacía. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Santiago Arau, uno de los fotógrafos más reconocidos de nuestro país.